Esta es la imagen que dejó el asesinato de una formadora dentro de un hogar a cargo del ICBF el pasado 9 de abril de 2026 en Barrancabermeja, Santander. 4 menores que huyeron corriendo fueron señalados de asfixiar a la mujer que los cuidaba. Esos mismos adolescentes quienes ella cuidaba le arrebataron su vida. La víctima fue identificada como Karely Merlano, quien según su familia ya había denunciado amenazas en su contra por parte de los menores. Lo mínimo que hubieran hecho, pues no lo hubieran seguido mandando para esta casa. Su caso dejó en evidencia las presuntas fallas en seguridad que tendrían algunos de los centros del ICBF donde custodian menores infractores. ¿Cuál debería ser el castigo para menores que cometen graves delitos? El que es asesino, aún teniendo 14 años, y deben tratarse con toda la dureza que da la ley. Buenas noches. Justo hace un año, cuando un adolescente de 15 años atacó al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, se lanzó una nueva alerta frente a la instrumentalización de menores para cometer actos cada vez más violentos. Desde entonces, e incluso antes, los colombianos hemos intentado resolver una gran pregunta. ¿Qué hacer cuando menores de edad son investigados o señalados por las autoridades de cometer graves delitos? Pero hace 2 meses, en Barrancabermeja, ocurrió un caso indignante. Una formadora fue asesinada, según la investigación, por 4 menores de edad que estaban bajo su cuidado dentro de una fundación contratada por el ICBF. ¿Cómo es posible que cometan un homicidio cuando estaban a cargo del Estado? Así comienza esta investigación de Laura Hincapié, menores infractores sin control. El principal problema en Bogotá y Colombia. Los disparos rompieron el mitin político aquel 7 de junio de 2025. El día que un adolescente de 15 años atacó al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Mientras Colombia lloraba la muerte de uno de sus jóvenes líderes políticos, volvió a surgir una pregunta que el país lleva décadas sin resolver. ¿Qué hacer cuando un menor de edad comete un delito grave? Que quizá para muchos, pues una pena de 7 años puede no ser suficiente. La problemática crece en Colombia. Hace 2 meses, 4 menores habrían asesinado a una formadora dentro de un hogar a cargo del ICBF en Barrancabermeja. Son unos delincuentes porque arrebataron su vida. Y en Bogotá, una adolescente de 15 años fue señalada de participar en el asesinato de su exnovio, un menor de apenas 14 años. Esteban no merecía nada de eso, lo que le hicieron, nada. Mientras unos piden tratar a estos jóvenes como víctimas, preguntémonos por qué llegó a ser criminal, porque contó con red de apoyo, porque contó con una familia. Otros exigen castigos más severos. El que es asesino y se le debe tratar como tal, aún teniendo 14 años. Pero esta noche, 7º día, pone la lupa sobre un actor vital en este debate: los centros del ICBF para menores infractores. Los jóvenes hoy ven que no pasa nada si incumplen la ley, no pasa nada si tú matas, te pagan o te conviertes en gestor de paz. Víctimas piden reformas urgentes para evitar más casos. Mandaron a una mujer sola a encerrarla con 4 asesinos. Eso es crónica de una muerte anunciada. Barrancabermeja, Santander, tierra petrolera bañada por el Magdalena. Una ciudad de gente trabajadora,
donde las mujeres aprenden desde muy jóvenes a pelearle a la vida. Va para adentro que se va a mojar. Chao. Te amo. Karely Merlano era una de ellas. Mi mamá, una profesional intachable, muy dedicada a su trabajo, dedicada a sus hijos, a su hogar. Apenas a los 19 años tuvo a su primer hijo, Ronnie García, a quien crió mientras construía su carrera como instrumentalizadora quirúrgica. Años después, la vida le puso un nuevo desafío. Nicolás Santiago nace con una enfermedad llamada artrogriposis. Es una enfermedad en sus huesos. Lejos de rendirse, Karely luchó por él, trabajando sin descanso. Era una mujer madre, cabeza de familia, que le había tocado pues sacar adelante sola su segundo hijo. El periodista Alejandro Cabarcas no solo se enamoró de Karely por ser una mujer atractiva y alegre, también por su entereza. Me di cuenta que era una mujer que le había tocado luchar mucho. Para el 2026, a sus 47 años, Karely vivía uno de los momentos más tranquilos de su vida. ¿Usted quién es? ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Tu princesa azul. Tenía planes y un hombre con quien había decidido compartir el futuro. Tomamos la decisión en conjunto de convivir en el apartamento de ella. Desde hacía 8 años, Karely Merlano trabajaba para la Fundación Revivir, una entidad contratada por el ICBF para atender niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad. Le tocaba alternar su trabajo como instrumentadora quirúrgica con ese trabajo como cuidadora en hogares de paso. Lo ganaba un poquitico más de un salario mínimo. La Fundación Revivir opera varios hogares del ICBF en los que se atienden desde niños desamparados hasta adolescentes vinculados con delitos. Lo que mi mamá me contaba en su momento son menores que tenían un delito como porte, como hurto, hasta un homicidio. Estas fundaciones son contratadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para ejecutar sus programas de infancia y adolescencia, a los que se les destinan altos presupuestos. Más de 2.000 operadores hacen parte de todos los programas: primera infancia, protección, juventud, sistema de responsabilidad penal adolescente. Diego Molano fue director del ICBF en el año 2011 y conoce bien a la Fundación Revivir, donde trabajaba Karely. Pues esta es una fundación que lleva por muchos años siendo operadora del sistema. Para cada una de estas organizaciones se establecen unos estándares que debe cumplir. Para Karely, tanto un niño sin hogar como un adolescente infractor merecían una segunda oportunidad, aunque sabía que su trabajo no estaba exento de riesgos. ¿A usted le preocupaba cuando a ella la enviaban a este hogar donde ya estaban estos menores más conflictivos? Sí, claro. Estos chicos constantemente incumplían las reglas y eso hacía que tuvieran altercados, en donde ella pues tenía que tener autoridad para decirles cómo hacer las cosas y ellos, con una actitud grosera, la insultaban, la amenazaban con decirle que ojalá me la encuentre en la calle. Desde marzo de 2026, Karely empezó a trabajar en esta casa de la Fundación, donde llegaban niños vulnerables, pero también adolescentes señalados de delitos, y donde, según su familia, empezaron a ocurrir situaciones que la preocupaban. Para usted definitivamente su mamá estaba en riesgo, entendiendo que eran menores que habían cometido delitos. Claro, al parecer uno de esos menores había estado involucrado en un homicidio. Entonces imagínate el peligro tan grande que corría mi mamá. Karely dijo ser víctima de insultos, desafíos a la autoridad y amenazas de parte de algunos de los jóvenes que tenía bajo su cuidado. Ella a mí no me dejaba ni siquiera que yo la acompañara a la puerta del hogar, porque ella me manifestaba que eso es muy delicado porque no permiten que nadie se arrime allá. Pero yo sí alcanzaba a ver desde el carro, yo miraba y me daba cuenta que eran pelados ya grandes.
A la formadora Karely Merlano la angustiaba, según su hijo mayor, no tener herramientas para defenderse de situaciones de violencia dentro de este centro. ¿Ella estaba completamente sola en esta fundación sin ningún tipo de seguridad? Completamente sola. Porque una mujer cuidando 5 menores de edad. 4 hombres no superan los 17 años. No había medidas de seguridad porque no había protección. Pero el 9 de abril de 2026 no solo fueron amenazas. Esa noche, Barrancabermeja vivió una de sus tragedias más recientes al interior de este hogar del ICBF, donde se reportó un ataque en contra de Karely Merlano. Siendo las 8:30 de la noche, la patrulla recibe una llamada por parte de la ciudadanía de la comunidad donde alertan de que al parecer al interior de la fundación están agrediendo a la educadora, a la formadora. Al lugar acudió el intendente Luis Carlos Amariles, jefe de la Policía de Infancia y Adolescencia de Barrancabermeja. Al llegar se encuentra la puerta de la fundación abierta, se encuentra comunidad auxiliando a la señora, se llama ambulancia para darle los primeros auxilios. ¿Qué información les entregan los vecinos, las personas de aquí del sector de lo que había pasado? No, los vecinos lo que informan es que se escucharon unos ruidos, unos gritos, al interior del establecimiento, posterior un silencio. La escena aún no sale de la memoria del intendente. Encontró a la formadora Karely Merlano con signos de asfixia tras ser atacada por los menores que estaban en el centro. Ya al llegar los bomberos y ya verificar, pues estos manifiestan de que la señora ya había fallecido. Como se observa en este video de un medio local, el periodista Alejandro Cabarcas estaba totalmente consternado por el acto violento del que había sido víctima su pareja. Pues cuando yo llego acá, tenía yo la esperanza de que pronto ella estuviera viva, pero pues ya lo que me dicen es no siga, porque pues ella está ya fallecida. Ya estaba esto colmado de gente, llanto, dolor, gritos, desesperación. La impresión de que la había dejado aquí hacía no menos de 3 horas. Las primeras informaciones relataron un ataque a la formadora por parte de 4 menores de edad que estaban internados en esta casa. Una jovencita dijo haber sido testigo de los hechos. Según las autoridades, la menor de 15 años les informó que los 4 adolescentes, luego de al parecer amarrar, golpear y asesinar a Karely, cogieron algunas de sus cosas y se fugaron de aquí de la fundación. Cámaras de seguridad del barrio confirmaron la versión de la testigo. En las grabaciones se ve al grupo de 4 adolescentes correr minutos después del crimen. ¿La menor les confirma a ustedes que los otros 4 menores habían atentado contra Karely? Lo que dice la menor, que los menores que se encuentran ahí huyeron sustrayendo las llaves. El asesinato de Karely Merlano dentro de un hogar a cargo del ICBF sacudió a Barrancabermeja. En Barrancabermeja avanza la investigación por la muerte de una psicóloga dentro de un hogar de Paso, al parecer por 4 menores de edad. Pero muy rápido, la indignación traspasó las fronteras de Santander y se convirtió en un debate nacional. ¿Cómo era posible que, según las autoridades, una formadora terminara muerta a manos de los mismos adolescentes que tenía a su cargo? Porque una mujer cuidando 4 delincuentes, son menores que tenían un delito como porte, como hurto, hasta un homicidio. Pero ahora, ¿quiénes son los que tienen las armas? Los bandidos. Ante este caso y otros como el de Miguel Uribe, víctimas se preguntan, ¿está realmente el país resocializando a menores que cometen delitos cada vez más violentos? Según cifras del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, más de 12.000 menores han cometido delitos en los últimos 2 años en el país. Solo en Bogotá hasta el 2018 más de 60.000 jóvenes fueron judicializados. Óscar Villamizar es representante a la Cámara por el Partido del Centro Democrático. Acá hay un tema grave.
1 de cada 5 cometían homicidio. 1 de cada 5 hacían partes de bandas criminales dedicadas al microtráfico, dedicados a la extorsión, dedicados al homicidio, dedicados al fleteo. Para el congresista y muchas voces más en el país, las cifras demuestran que el modelo actual no está funcionando. El asesino de Miguel Uribe Turbay tuvo oportunidades con el distrito, en empleo y en emprendimiento. Y la verdad es que nunca las aprovechó, siguió cometiendo delitos. Otros insisten en que el problema no está en las penas, sino en la capacidad del Estado para rehabilitar a estos menores. La también representante a la Cámara, Erika Tatiana Sánchez, es la presidenta de la Comisión de Infancia y Adolescencia. Yo no estoy de acuerdo en robustecer las penas a los menores de edad cuando no trabajamos directamente en reconstruir el tejido social y el entorno familiar. El caso de Karely Merlano dejó un gran interrogante. ¿Qué responsabilidad tiene el operador que debía garantizar la seguridad dentro de este hogar? ¿Pudo evitarse esta tragedia? Familiares de Karely Merlano revelaron las pruebas que para ellos demuestran que su crimen se pudo evitar. ¿Cuál debería ser el castigo para un menor de edad si la víctima fuera un ser querido suyo? A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral menores infractores. Ya regresamos. Su único objetivo después de salir de allí era vengarse de Esteban. Semanas antes de su asesinato, la formadora Karely Merlano, según su familia, reportó a sus superiores de la Fundación Revivir, la entidad que operaba para el ICBF, que era víctima de amenazas por parte de los menores que estaban a su cargo. Sin embargo, denuncian que no fue escuchada. Por otro lado, un adolescente de solo 14 años fue víctima de uno de los crímenes más violentos ocurridos en el 2025 en la capital del país. ¿Por qué los menores de edad están protagonizando crímenes tan atroces? ¿Qué está pasando con el sistema que debería resocializarlos? Laura Hincapié buscó la respuesta a estos interrogantes. Y así continúa esta investigación de Laura Hincapié. 4 adolescentes escapando en plena noche. Una formadora sin vida dentro de un hogar a cargo del ICBF. Esos mismos adolescentes quien ella cuidaba arrebataron su vida de una forma muy atroz. Para la familia de Karely Merlano fue un hecho que se pudo evitar. Habían unos días que la mandaban para otras casas, pero cuando la mandaban para esa casa en específico, sí había el temor de que algo pudiera pasar. Semanas antes de su muerte, Karely, según su hijo, había reportado amenazas y comportamientos agresivos de parte de algunos adolescentes que tenía a su cargo. Una semana antes del suceso, mi mamá me llama y me cuenta, estoy hospitalizada porque al parecer esos adolescentes me echaron una sustancia en el agua. Karely, cuenta Ronnie, fue víctima de una intoxicación provocada por 2 adolescentes internos en este centro. Ya había como un momento de atentar contra su vida. Como lo muestran estas conversaciones, la formadora también le expresó su preocupación a su novio Alejandro Cabarcas. Yo le digo, amor, no te me duermas. Ahora ella me dice, no, amor, yo no puedo dormir, acá me acaban. Cabarcas aún conserva los chats de esa fecha como prueba. En ese otro chat me cuenta que tuvo una discusión y que el pelado le responde y le dice, me vendió con la policía, espero nunca verla en la calle porque me la lambo, pues la mato. ¿Ya había una amenaza de parte de uno de estos menores hacia ella? Claro, claro, para mí esto es una amenaza. Cabarcas advierte que Karely buscó ayuda en sus superiores de la Fundación Revivir, operadores de este hogar del ICBF. ¿Ella le comunica esta situación a la fundación, a Ivonne? Todo, mire, desde el problema más mínimo, ella lo reportaba
al chat interno de la fundación y al chat personal de la señora Ivonne. Ivonne Gaitán, según familiares, extrabajadores y fuentes consultadas por Séptimo Día, durante años ha sido la responsable de la operación de la Fundación Revivir, aunque actualmente no figura como su representante legal. Ella le había informado a la señora Ivonne Gaitán, que era amiga personal de ella, los problemas que tenía. Ivonne Gaitán, según la familia, decidió omitir las amenazas y seguir enviando a este hogar a la formadora Karely Merlano. Le dijo, dígame si quiere seguir trabajando, sí o no, o es que ya no quiere trabajar. El hogar en el que trabajaba Karely no es un centro de atención especializada como el reconocido Redentor en Bogotá o el Buen Pastor en Cali. Esta es una casa transitoria donde, según la familia, se recibe a algunos menores mientras se les asigna un cupo para que cumplan su internamiento en otro lugar. En esa casa específicamente habían 2 jóvenes, pero de forma extraña e irregular llevaron a una chica de 15 años. Desde que la pelada llega, los pelados empiezan a morbosear a la pelada y ella interviene. Karely impuso reglas para cuidar al adolescente y esto generó, según su novio, un conflicto con esos 2 menores. Pero 2 días antes de los hechos, asegura, llegaron otros 2 adolescentes. Uno había llegado el martes 7 y el otro había llegado el miércoles 8. O sea, esa noche ella iba a estar con 4. Esos pelados no sabía ella quiénes eran. Alejandro asegura que supo después del crimen que esos 2 adolescentes que llegaron nuevos tenían un perfil más complejo porque, según él, ya habían cometido delitos. Por la ley que protege a los menores no revelamos su identidad, pero Séptimo Día confirmó que al menos uno de ellos estaba indiciado por homicidio. Eran delincuentes que ya habían estado y habían participado en homicidios aquí en Barrancabermeja. Hasta que llegó el fatal 9 de abril de 2026. Esa tarde Alejandro dejó a Karely en su turno como lo hacía habitualmente. Pero 2 horas más tarde recibió este mensaje. Ella me dice, no, esto está lleno acá, aquí está la policía. A la casa llegó el intendente Luis Carlos Amariles, de la Policía de Infancia de Barrancabermeja. ¿Cuál es la situación que encuentran? Bueno, al llegar se encuentran 4 adolescentes que se habían sustraído medicamentos. ¿Qué actitud tenían esa noche los adolescentes? No, al llegar ya estaban tranquilos, estaban calmados. Ya ellos no presentaban ni alteración ni agresividad. Tras solucionar el tema de los medicamentos, los policías se fueron del hogar. Entendiendo que había una mujer aquí sola con 4 menores, ¿por qué ustedes deciden irse de la fundación? Lo que pasa es que el requerimiento que hace la fundación es muy puntual. Ya al culminar y hacer la verificación como tal completa, pues ya no encuentra la necesidad de quedarse. Pero solo 30 minutos después, según la investigación, el intendente recibió una nueva llamada del centro. Esta vez, lamentablemente, no era solo un hurto. Al parecer están agrediendo a la educadora, a la formadora. Karely Merlano había sido asesinada, al parecer por asfixia, por 4 menores que estaban a su cargo. Sé que había una niña en su momento. Se dice que iban a abusar de la niña, por ende mi mamá interviene y a raíz de eso, pues la agredieron, hicieron lo que hicieron. El asesinato de Karely Merlano, cometido según la investigación por 4 menores de edad que estaban bajo su cuidado, impactó a los habitantes de aquí de Barrancabermeja, pero también lanzó una alerta frente a las presuntas irregularidades que se estaban cometiendo en la Fundación Revivir, que desde hace años tiene contratos con el ICBF. Esa fundación recibe millonarios contratos por parte del ICBF y no se prestaron las garantías correspondientes, ya sean cámaras de seguridad o un guarda en este caso de seguridad.
Para su familia, la Fundación Revivir no debió dejar a una formadora sola cuidando a adolescentes que, según las denuncias, habían cometido delitos. ¿Para usted en la Fundación fueron indolentes ante la situación que estaba viviendo su mamá, las presuntas amenazas, el temor que ella tenía por su vida? Claro que sí, no tener en cuenta las veces que mi mamá alzó la voz. Séptimo Día buscó a Ivonne Gaitán en una de las sedes de la Fundación Revivir en Barrancabermeja para conocer su versión sobre los señalamientos que hace en su contra la familia de Carely Merlano. Estamos buscando a la señora Ivonne Gaitán. No está mal. ¿Usted le podría informar, por favor, que la estamos buscando del programa Séptimo Día de Caracol Televisión? Sin embargo, no fue posible ubicarla. En Colombia, las imágenes de menores infractores fugándose de centros de reclusión se han vuelto frecuentes. En el centro para menores infractores, al parecer varias de las niñas le prendieron fuego a los colchones en las habitaciones, de allí la emergencia, de allí la trifulca, de allí la fuga. Y han encendido las alarmas según las denuncias sobre el incremento de la violencia juvenil. Pero apenas hace un año, un crimen cometido por 2 adolescentes sacudió a Bogotá y reabrió el debate frente a la efectividad del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. El cuerpo del menor fue hallado a la orilla del río Tunjuelo, 2 días después del fatídico encuentro con sus amigos. Ocurrió en mayo de 2025 en la localidad de Usme, al sur de la capital del país. Allí, un adolescente, según las autoridades, fue citado con engaños por su exnovia y terminó asesinado de una forma atroz. Esteban no merecía nada de eso, lo que le hicieron, nada. Parchadito. A sus 14 años, David Esteban Nocua estaba lleno de sueños para el futuro. Hoy hace mucho no come una changua así. Era el mayor orgullo de su madre Juliana Monroy. Siempre muy inteligente, siempre sacaba su estudio adelante, sobresalía por su carisma. Voy en Río. El padre de David es Diego Armando Nocua. Él se convirtió en mi amigo, mi cómplice. Viajamos por muchos lagos. Diego y Juliana fueron padres muy jóvenes, pero tiempo después... Juliana y yo decidimos no seguir juntos, pero aún así llevamos una muy buena relación. Incluso comparten un negocio familiar de venta de arepas. Allí, Esteban era su mano derecha. Como siempre nos ha visto a su papá y a mí trabajar, él ya quería poner su propio emprendimiento, él quería estampar camisetas. Cuando Esteban cursaba 7º grado, sus padres cuentan que conoció a una compañera con la que inició lo que se podría llamar su primer noviazgo. Me dijo, mami, mira, ella es mi compañera. Yo, bueno, mucho gusto, ¿cómo está? Una niña súper normal, o sea, no se le veía nada raro. En el colegio donde estudiaban ambos menores sabían de su cercanía. Así lo cuenta la profesora Yanire Arcos. Los veía a ellos charlar y el niño la acompañaba hasta la casa, todo como dentro de lo normal de los muchachos. ¿Cómo puede describir usted a esta adolescente? ¿Cómo era su comportamiento en el colegio? Era una niña muy tímida. Su actitud era más bien de ser una persona aislada. Pero un año después, para el 2024, cuando David tenía 14 años y ella 15, ocurrió un episodio que preocupó a sus padres. Ellos pelean porque Esteban había dicho algo de ella y a ella no le gustó. Ella se molestó mucho con él y le pegó a la salida del colegio. Para Diego, el padre de David, aquella fue una señal de alerta. Yo no le admito una persona que sea grosera, guache o algo así. Yo le prohíbo esa relación. Pero reconocen que Esteban estaba muy enamorado y al parecer siguió esa relación a escondidas. Hasta que llegó el 8 de mayo de 2025. Ahí ya comenzó toda la odisea y el dolor que llevamos hasta hoy en día.
Pasadas las 5 de la tarde, Esteban recibió un mensaje con una cita. Yo lo vi tan feliz que me dijo, papá, ya vengo, y se iba a encontrar con ella. Pero transcurrieron las horas y el adolescente no regresó a la casa ni respondía a las llamadas. Nunca había hecho eso, y entonces ya me preocupo, empiezo ya a buscarlo en todo lado. Mientras su familia lo buscaba desesperadamente, la adolescente con quien se fue a encontrar entregó una versión que despertó más dudas que respuestas. Ella dice que ahí se le aparecieron 3 ladrones y que esos 3 ladrones cogieron a Esteban. Y ustedes no hicieron nada y dijo, no, nosotros salimos a correr. ¿En ese momento usted sintió que ella estaba mintiendo, que ella sí sabía dónde estaba Esteban? Sí, yo lo sabía. Dígame dónde está Esteban. Usted sabe que esa no es la verdad. Ella se pone muy nerviosa y dice, sí, eso fue lo que pasó, eso fue lo que pasó. Al día siguiente, Diego Armando denunció a la policía la desaparición de su hijo, pero también emprendió su propia búsqueda en la localidad de Usme. ¿Aquí en esta zona le dieron alguna información? ¿Alguien lo había visto? No, ninguno, nadie me dio información, nadie sabía nada. Hasta que la mañana del 10 de mayo de 2025, 2 días después de la desaparición de Esteban, llegó la peor noticia. Aquí en la orilla del río, del sector de Las Quintas, de la localidad de Usme, finalmente apareció el cuerpo sin vida de David Esteban Nocua. El joven de solo 14 años presentaba múltiples heridas con arma blanca. Entonces yo salto como 2 metros y me le echo encima el cuerpecito de mi bebé, intentando pues protegerlo, pero ya era muy tarde. No entendían por qué su hijo había sido asesinado de una forma tan cruel. Tenía marcas de navaja en la cara, en sus brazos, en sus piernas, en su barriguita. Estaba muy maltratado. Pero las autoridades descubrirían que detrás de este asesinato hubo un plan criminal, al parecer ideado por su exnovia, quien se habría fugado, afirman, de un hogar de paso del ICBF. Su único objetivo después de salir de allí era vengarse de Esteban. Ya regresamos. ¿Qué responde el ICBF frente a estas graves denuncias y los operadores contratados para tener a su cuidado estos menores? Ya regresamos. La responsabilidad por parte del ICBF es no hacerle un seguimiento a estos contratos cuando prima la vida de cada funcionario. Detrás del asesinato del adolescente David Esteban Nocua, según las autoridades, hubo un cruel plan para citarlo y luego quitarle la vida. Lo más grave para la familia es que la menor que es señalada de este crimen estaba a cargo del ICBF y aún así pudo escaparse de un hogar y, según las autoridades, cometer un delito tan grave. Mientras familiares de víctimas ruegan porque se endurezcan las penas para estos menores de edad, otros sectores insisten en que ellos deben ser tratados como víctimas. En la conclusión de esta investigación, Séptimo Día buscó respuestas en las entidades que tienen a cargo a los menores de edad, así como los operadores de los centros donde son llevados. Así termina esta investigación de Laura Hincapié. ¿Menores infractores sin control? Estos videos de cámaras de seguridad se convirtieron en la pieza clave en la investigación del crimen del adolescente David Esteban Nocua. Tras el hallazgo de su cuerpo el 10 de mayo de 2025, en la orilla del río Tunjuelo, al sur de Bogotá, su padre recorrió el lugar buscando evidencias. Y me regalan los videos, donde se ve claramente que bajan los 3 como a las 6:20 y luego suben casi como a las 6:40 ellos 2 y faltaba mi hijo.
Estas cámaras de seguridad ubicadas aquí en el sector de Las Quintas, en la localidad de Usme, captaron todo el recorrido que hizo David Esteban junto al adolescente y al menor de edad, que según la investigación lo trajeron con engaños hasta este lugar, donde finalmente se cometió un hecho atroz. En los videos vemos como cuando mi hijo va pasando por esta zona, como baja, como si fuera un paseo, y como estaba enamorado de la chica, él lo iba saltando. Con estos videos, la policía de Bogotá, junto con el CTI de la Fiscalía, confirmaron que el 8 de mayo de 2025, Esteban al parecer fue citado por su exnovia, un adolescente de 15 años y otro compañero de clase, con la intención de asesinarlo. ¿Cómo ocurrió el asesinato de su hijo Esteban? La chica le dijo que fueran a conocer una casa abandonada. Y entonces él vino con ellos engañado. Ya cuando iban llegando al río, ella le dice al muchacho con que iban: tápele los ojos que le voy a dar un regalo. El regalo era pues tremenda puñalada en el abdomen. Mientras avanzaba el proceso judicial, los padres de Esteban descubrieron algo que ocurrió con dicha adolescente un mes antes del asesinato de su hijo. Él impide que ella se tire del segundo piso del colegio. Él la detiene para que no lo haga. Por la ley que protege a los menores no se pueden revelar detalles, pero la profesora Yanire Arcos confirma que luego de este hecho se tomaron medidas. La idea es tratar de no revictimizar a los muchachos, entonces el manejo que se les dan es enviarlo al Instituto de Bienestar Familiar. Según la investigación, la menor fue ingresada a un hogar del ICBF, pero días después... Los rumores desafortunadamente era que ella se había escapado de este lugar y que fue cuando le puso la cita a David. Los padres de Esteban aseguran que la menor culpó a su hijo porque la enviaron a ese hogar y esto habría motivado el crimen. Y ella se llenó de rabia. Su único plan después de salir de allí era que Esteban pagara el encierro que ella tuvo. Una cadena de hechos que para esta familia plantea una gran pregunta: ¿cómo una menor bajo protección del Estado pudo escaparse para cometer, según las autoridades, un crimen de esta magnitud? No hay nada de autoridad porque una peladita de 15 años se les escapa. Semanas después, la Fiscalía aprehendió al adolescente y al otro menor involucrado y les imputó el delito de homicidio agravado. El abogado de la familia es Francisco Bernate. Ellos aceptaron voluntariamente su responsabilidad y no se les impuso la máxima sanción, que es de 8 años, sino fue una sanción de 7 años. La decisión respecto del joven fue apelada y se redujo a 5 años. Unas sanciones que para estos padres no equiparan la crueldad que padeció su hijo. Se me burlaron en la cara con esa condena, le dieron un poco de puñaladas a mi hijo y seguro ellos pensarán que le hicieron de recocha, que estaban jugando, los niños no sabían lo que estaban haciendo según la ley. Sin embargo, la indignación de esta familia no terminó allí. Es tan inepta la ley aquí en Colombia que a la chica se les escapa. En enero de 2026, 9 meses después del crimen de Esteban, esta adolescente se escapó del Centro de Atención Especializada del ICBF, donde estaba cumpliendo su sanción. Lo que tienen alerta varios padres de familia es la presencia de la menor que ha estado visitando la casa de sus compañeros de colegio. Días después, la menor fue aprehendida por las autoridades y regresada a un centro de atención especializada del ICBF. No hay una ley que les haga sentir miedo, entonces ellos lo ven fácil. Yo cometo mi delito y después ando tranquilo de la vida. Una menor que primero escapa de un hogar, según las autoridades, comete un crimen y luego se fuga del centro donde estaba cumpliendo la sanción, sería un claro ejemplo para esta familia de que el sistema no está funcionando. ¿Este caso para usted demuestra las fallas en seguridad que habría en estos lugares donde llegan menores infractores? No solamente en el cuidado, porque no creo que el escape haya sido cinematográfico,
sino que adicionalmente es la propia comunidad la que informa que la han estado viendo. Pero no solo esta familia denuncia la falta de control a menores que están en custodia del Estado. Hace 2 meses, en Barrancabermeja, 4 adolescentes también huyeron de un hogar a cargo del ICBF. La diferencia es que esta vez dejaban atrás el cuerpo sin vida de la formadora Karely Merlano, a quien, según las autoridades, habrían asfixiado. Hoy fue mi mamá, no queremos que sea una funcionaria más de cualquier entidad, quienes prestan su vida para cuidar unos menores infractores. El escape quedó grabado en este video que se convirtió en la pieza clave para que la policía lograra ubicarlos. El intendente Luis Carlos Amariles lideró la búsqueda. Se empiezan a dar las características de cómo estaban vestidos en el momento y es cuando se ubican 2 jóvenes escondidos dentro de una zona boscosa. Los 4 menores fueron aprehendidos y la fiscalía les imputó el homicidio agravado de Karely Merlano. El juez otorga medida de internamiento preventivo en centro de atención especializado a estos adolescentes. Por el momento, el proceso contra estos menores continúa, pero Alejandro Cabarcas, novio de Karely, teme que la sanción sea muy laxa. ¿Qué le pide usted a la justicia en este caso, Alejandro? Que paguen. Son homicidios con sevicia, con personas ya casi llegando a su adultez. Tiene toda la responsabilidad de asumir como mayor de edad crímenes como este. Casos como el de la formadora Karely Merlano y el adolescente David Esteban Nocua reviven un debate que divide al país. ¿Cuál debe ser el castigo para menores infractores? Hoy en el Congreso se debate un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones para mayores de 14 años. Queremos pasar de penas máximas o sanciones máximas que hoy se contemplan para menores de hasta 8 años a condenas de hasta 60 años. El autor de esa iniciativa es el representante a la Cámara, Óscar Villamizar. A partir de los 14 años, los menores serían tratados como adultos. Estamos hablando de delitos en contra de la vida. Ese es el mensaje que le queremos mandar a nuestros niños. Comete un delito y lo mandamos a la cárcel para que allá me lo asesinen. Otro sector del país insiste en que la solución es social y no punitiva. Así lo advierte la representante Erika Sánchez, presidenta de la Comisión de Infancia y Adolescencia. Hay quienes, sin embargo, señalan que esas leyes tan laxas lo que han significado para los menores es que pueden delinquir sin ningún tipo de castigo. Sí, pero es que todas estas redes criminales reclutan a la niñez porque la ven abandonada. Y si realmente garantizáramos todas las condiciones, los niños no serían un atractivo para las redes criminales. Hay quienes, sin embargo, defienden a estos menores y aseguran que proyectos como estos lo que hacen es vulnerar sus derechos. Hay un discurso que buscan darles más derechos a los que cometen delitos que a la gente buena. Y es cómo protegemos a ese joven indefenso que termina matando a una persona. Aquí debemos es encauzarnos a proteger a la gente buena. Pero hay otra problemática que preocupa, las presuntas fallas de los operadores que contrata el ICBF para atender a los menores. Es una muerte que se hubiese podido evitar si tanto la Fundación Revivir y el ICBF le hubieran brindado las garantías a Karely. Tras la muerte de Karely, la concejal de Barrancabermeja, Tania Mogollón, realizó una plenaria para exigir cuentas a la Fundación Revivir. Porque no tienen las madres sustitutas un contrato laboral. Operador del ICBF que tenía a su cargo esta casa donde fue asesinada la formadora. ¿Cuáles son las irregularidades que habría cometido la Fundación Revivir según lo que ustedes investigaron? Si en cada casa donde están estos menores deben haber de 5 a 7 personas, ¿por qué Karely estaba sola con 5 menores de edad? La pregunta es por qué si el ICBF gira millonarios recursos a estos operadores, ¿no se estarían cumpliendo las medidas de seguridad? Para eso hay un protocolo que debe conocer la Dirección Regional del ICBF, precisamente para evitar este tipo de problemas y prevenir hechos mayores. Diego Molano fue director del ICBF y advierte que la entidad también tiene la responsabilidad de vigilar a sus operadores y garantizar que cumplan.
Hay mucho contratista en el ICBF y no se están cumpliendo esos seguimientos y esos estándares. Ahí puede haber un problema de fondo. Y la otra medida que hemos tomado es que vamos a contratar Séptimo Día le solicitó una entrevista a la directora del ICBF, Astrid Eliana Cáceres, pero no aceptó. En este documento, el instituto respondió que rechaza tajantemente cualquier acto de violencia contra los funcionarios que trabajan para el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y que luego del asesinato de Carely se activaron mecanismos de control al operador, el cual debía prevenir riesgos y activar rutas de atención. La responsabilidad por parte del ICBF es no hacerle un seguimiento a estos contratos cuando prima la vida de cada funcionario. El representante legal de la Fundación Revivir, Roberto Carlos Martínez, tampoco aceptó entregar declaraciones a las cámaras de Séptimo Día. En este correo enviado al programa, la entidad insistió en que el caso está en investigación y tiene reserva legal. Mientras tanto, en Barrancabermeja, la familia de la formadora Carely Merlano intenta entender por qué una mujer que dedicó su vida a cuidar menores denuncian siendo víctima de ellos. Día a día la recordamos como aquella mujer alegre, trabajadora. De hecho, pierde su vida por entregársela a su trabajo. Y en Bogotá, el dolor de haber perdido a su hijo Esteban, un adolescente lleno de sueños. Mi nombre es David Esteban Opa Monroy. Les vengo a exponer del tiburón. Es una ausencia que le duele a estos padres todos los días. Es una cruz que tú vas a cargar hasta tu muerte. Tienes que aprender a vivir con ese dolor. Dos familias que alzan la voz en un solo clamor. Nada me lo va a devolver, pero la muerte de Esteban tiene un propósito. Y de pronto se hace uno de los propósitos, de que esa ley cambie. Quienes han perdido a un ser querido en un hecho violento cometido por un menor de edad se preguntan cuántas víctimas más debe haber en Colombia para que haya más eficacia en el control de los menores que cometen delitos. Expertos consultados por Séptimo Día coinciden en que este es un tema muy complejo porque muchos de estos menores de edad han sido víctimas y por eso deben ser protegidos. Lo único cierto es que para muchos ya está demostrado que el sistema actual no está funcionando y urge una reforma. Así es, Malú. Ahora un avance de lo que veremos el próximo domingo, aquí en Séptimo Día. Tras una semana de intensa búsqueda, el noticiero reveló un hallazgo estremecedor. El cuerpo de una mujer de entre 18 y 20 años de edad. La bogotana Sandra Viviana Ravelo fue encontrada en circunstancias escalofriantes. Que la habían violado, la habían empalado, le quemaron su cara. A partir de ese momento surgieron dos interrogantes que marcarían la investigación. ¿Por qué la asesinaron de esa manera y quiénes fueron los responsables? Mientras su familia intentaba sobreponerse al dolor, recibió una noticia aún más devastadora. Según la fiscalía, el asesino siempre estuvo al alcance de sus ojos. ¿Cómo lo tomó usted cuando la fiscalía dijo que uno de los autores era el novio? Demasiada rabia sentía por él y decepción porque yo decía, pero fue alguien que yo tuve en mi casa. Si uno quisiera como irsele encima de esta persona porque pues era alguien del que uno no esperaba que llegara a hacer algo así. Según ella yo era el homicida, era porque yo era muy celoso, que era pero muy posesivo. El principal acusado es un policía y novio de la víctima, quien hasta hoy asegura ser inocente. Entonces lo que me dijeran, que Pikachu, que descuartizador, que lo que fuera, yo no le prestaba atención. Yo con mi cara en alto, sabiendo que era inocente y tratar de salir lo más rápido posible de acá para mostrarle al mundo que no soy lo que la gente dice. Ahora, su destino depende de la ciencia y del trabajo de unos peritos forenses convencidos de que no cometió el crimen. Ahí se encuentra uno de los errores grandes en la investigación. Pero entonces, ¿cuál es la verdad? Encontraron 3 tipos de espermatozoides. Y si él no es el asesino, como jura,
¿Quién entonces acabó con esta vida y por qué de esa manera? Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.com.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo en Séptimo Día.